Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del módulo sobre diseño, experimento y validación de hipótesis. Vamos a hablar en este caso sobre hipótesis para dummies. ¿Qué significa hipótesis para dummies? Ustedes ya observaron en la sesión anterior cómo se construyen las hipótesis para un trabajo de investigación. Y vieron pues todo lo que plantea Bunge sobre el tema, los distintos académicos, cómo se enfoca. Lo que vamos a ver aquí es una cosa más sencilla y es cómo uno esa hipótesis grande la vuelve una hipótesis manejable para poder diseñar el experimento. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta tres elementos. Toda hipótesis habría que identificar la unidad de análisis, las variables y los elementos lógicos. De ese discurso grande que se hace de la hipótesis, hay que pasar a un discurso más pequeño donde queden esos tres elementos. Miremos un primer caso sencillo. Tenemos planteada la hipótesis: la conducta imprudente de los motociclistas incrementa la accidentalidad vial. Les pido el favor de que suspendan el video un segundo, traten de identificar la unidad de análisis, las variables, los elementos lógicos y cuando lo hayan hecho retoman el video. En este caso la unidad de análisis son los motociclistas, eso es lo que estamos estudiando, el qué o el quién. Las variables son dos: conducta de los motociclistas y accidentalidad vial. Ojo, imprudente no es una variable. Imprudente es un estado de la variable conducta. Es decir, en este caso conducta tiene dos niveles. Nivel 1, prudencia; nivel 2, imprudencia. Lo que cambia es la conducta. Por eso es la variable. La variable accidentalidad vial se podría medir en número de casos. Lo que estamos planteando en esta hipótesis, que ese es el elemento lógico, es si la conducta del motociclista pasa de prudente a imprudente, entonces el número de accidentes se incrementa. Una hipótesis alternativa frente a esto sería: si la conducta es prudente, el número de accidentes debería disminuir. Miremos un segundo caso, al igual que en el caso anterior. Les pido el favor, suspendan el video, traten de establecer cuál es la unidad de análisis, cuáles son las variables, cuáles son los elementos lógicos y enseguida lo analizamos juntos. En este caso, lo que estamos analizando son rocas. Luego la unidad de análisis, roca. ¿Qué es lo que está variando? Por un lado, la humedad natural. Por otro lado, la resistencia de la roca. Y el elemento lógico que estamos usando de nuevo es: cuando se incrementa la humedad, hay una disminución en la resistencia de las rocas. Pasemos ahora a un cuarto ejemplo. En este caso vamos a mirar el aprendizaje basado en ejemplos reduce el tiempo de aprendizaje de los frameworks de aplicación web. Por favor, suspenden el video y analizan esta situación. Esta hipótesis es una hipótesis con cascarita. Y es una hipótesis con cascarita porque no está explícita la unidad de análisis. No, si nos hiciéramos la pregunta ¿quién o qué aprende?, veríamos que en la hipótesis no está formulada. Es decir, es una hipótesis deficientemente formulada. Podríamos estar hablando de aprendizaje de una persona, podríamos estar hablando de aprendizaje de máquina, podríamos estar hablando de aprendizaje organizacional. ¿Cómo sabemos eso? Tendríamos que conocer el contexto de la investigación para saber efectivamente cuál es la unidad de análisis. El segundo tema asociado con esto es cuáles son las variables. Entonces, una variable es tiempo de aprendizaje. Nos queda la pregunta, bueno, lo que está cambiando es el tiempo. ¿Qué es lo otro que cambia? ¿Cómo voy a hacer el experimento? Tengo una variable, ¿cuál es la otra variable o cuál es el otro grupo de variables? Aquí lo que tendríamos que entender es que la otra variable también está implícita. Aprendizaje basado en ejemplos es un método de aprendizaje. Lo que estarían cambiando son los métodos
de aprendizaje. Esta hipótesis, entonces, finalmente de lo que se está ocupando es de alguien que aprende. Queremos mirar cómo el método de aprendizaje influye en la cantidad de tiempo requerido para aprender algo. El elemento lógico en este caso es que hay un método que termina usando menos tiempo que otros métodos. Como quinto ejemplo, vamos a mirar esta hipótesis. El procesamiento por fricción-agitación mejora las propiedades tribológicas y mecánicas del aluminio. Por favor, analizan esta situación, suspenden el video y cuando lo hayan hecho continúan mirando la imagen. En este caso, entonces, la unidad de análisis es muy fácil, es aluminio. Supongamos que estamos hablando de láminas de aluminio. Una de las variables, ya lo sabemos por el caso anterior, es el método, en este caso procesamiento por fricción-agitación. El problema de esta hipótesis es que propiedades tribológicas y mecánicas no es una variable, sino un conjunto de variables. Al ser un conjunto de variables, no podemos tener claridad sobre qué significa la palabra mejora, porque es posible que unas variables, algunas de las propiedades se incrementen y otras disminuyan. Si este es el tema que nos interesa, lo que deberíamos haber formulado es: el procesamiento por fricción-agitación mejora o disminuye según el caso, poner la respectiva propiedad tribológica o mecánica que queremos estudiar del aluminio. Y habría que formular varias hipótesis, una por cada propiedad que queremos estudiar. Bueno, eso es todo en este bloque. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, con mucho gusto las estaremos atendiendo por el correo.